Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Exitosa Perú a través de nuestra señal de televisión. Como siempre es un honor estar con ustedes. Salimos en Movistar TV, en Vez Cable, en DirecTV, en Claro. Estamos en todos los cables, en realidad a nivel nacional. Mi nombre es José Rocha, un amigo de siempre. Vamos a estar hasta las 11 de la mañana compartiendo juntos lo que pasa en nuestro lindo Perú. Hoy desde muy temprano hemos planteado algunos temas que me parece van a estar en cartera todos estos días, toda esta semana probablemente, si es que no se resuelve. Por ejemplo, tema gravitante, tema clave, el de el presupuesto del Ministerio Público. Hemos hablado una eternidad aquí en esta mesa sobre el tema del presupuesto del Ministerio Público. La verdad que ya fastidia cuando algo que parece tan claramente entendible se convierte en una piedra gigante, ¿no es cierto? El problema del Ministerio Público es un tema de presupuesto hace bastante rato. Salió el presidente de la República, Martín Vizcarra, a decir, bueno, vamos a darle 24 millones. La verdad, 24 millones para un mortal como yo puede sonar un montón de plata. Para un Ministerio Público que tiene temas realmente claves de lucha contra la corrupción, no es un montón de plata, pues. Entonces, lo que hay que hacer ahí no es decidir cuánta plata le quiero dar al Ministerio Público. Lo que hay que salir es decir, a ver, fiscal de la Nación, venga usted acá, muéstreme por qué necesita, cuánto necesita, y a partir de ahí el Ministerio de Economía y Finanzas resolverá cuánto se puede dar. Eso es por un tema. Otro tema que vamos a conversar hoy es que, recuerden ustedes que después de muchas críticas, el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, salió y dijo, bueno, señores, Graña y Montero no va a hacer la vía expresa sur, ¿no es cierto? Salió porque la verdad era increíble que a una empresa que está tan cuestionada le vayan a dar una obra supermillonaria y todavía, según algunos expertos, sobrevalorada por varios millones. Sin embargo, Graña y Montero se ha gastado, creo yo, un remontón de plata, no lo sé, con un comunicado que ya lo vamos a ver más adelante. Pero para resumírselo simplemente en esta entrada del programa, es que ellos igualito quieren hacer la obra. Diga lo que diga Muñoz, quieren hacer la obra de todas maneras. Ya hablaremos de ese tema. Y del tema que está causando polémica una vez más en el Congreso de la República, que es el del congresista Jorge Castro, que va a estar con nosotros en este instante. Él ya está en el set. La verdad, vamos a tratar de escuchar su versión. Vamos a escuchar la versión del otro lado también, porque tenemos el audio de la colaboradora que habla de diezmos, grave hablar de diezmos en el caso de un parlamentario. No sería la primera vez que se habla de diezmos, no sería la primera vez que se habla de parlamentarios que quitan una parte del sueldo a los trabajadores, no sería la primera vez. Y vamos a preguntarle todo esto al congresista Jorge Castro, porque además esta trabajadora dice que el congresista sabe que les quitan el diezmo para pagar luz, agua, desagüe, arbitrios. ¿Qué más pagan en ese local? Eso, sin duda alguna, es una polémica que vamos a tener que resolver hoy con el congresista Jorge Castro. Temprano dije, tantas veces se ha hablado con el congresista Castro de la corrupción. Dios, ya no hay nadie que hable de la corrupción, que hable en serio, al parecer. Congresista Castro, bienvenido, gracias por estar acá. Buenos días, muchas gracias también por permitirnos. Su primera versión frente a este tema, congresista, que de verdad me parece grave. No, ese es grave, pero aquí soy categórico. Primero, no coimas. Segundo, no diezmos. Yo de ninguna manera he autorizado ni nada por el estilo de diezmos. Para mí también ha sido primera novedad respecto a este tema. Recién lo vengo conociendo a través de lo que indican, a través de los medios de prensa, que hay un diezmo, y eso es categóricamente falso. Pero los asesores dicen que usted sabe perfectamente. No. Eso es otro tema, es ese, que aquí es necesario, que tampoco lo conocía a raíz de la presencia de nuestra asesora y la anterior, que también de alguna manera nos comunicó, pero muy tangencialmente, ahora lo conocemos más cerca, que ellos habían tomado una decisión de cuando ingresamos al Congreso de hacer un aporte voluntario relativamente cómodo, pequeño, para las actividades que podían estar ejecutando ellos durante el proceso. Ya, pero ahora, ellos dicen que ese aporte que ellos le llaman diezmo, no es una palabra mía, está en el audio, ahora lo vamos a escuchar. Es para pagar luz, para pagar agua, y todavía le dicen, el congresista sabe perfectamente que de ahí sale todo, ¿no es cierto?, para pagar todos estos temas. Bueno, la verdad el tema es otra cosa, ellos tendrán que asumir su responsabilidad, pero yo les estoy hablando lo que es la versión exacta de este problema. Ahora, ellos de manera voluntaria, incluso, por eso aquí en el proceso de investigación va a quedar claro, porque los primeros asesores que tuve, a nosotros habían tomado, ellos son claros en que ellos claramente han indicado en repetidas oportunidades que ellos simplemente habían tomado un acuerdo. ¿Por qué? Porque querían, en primer lugar, aquí te voy a decir de una manera clara, objetiva,
Primero se atacaba a nosotros porque según ellos decían que pagaban un alquiler. A mí me llamó poderosamente la atención porque yo tengo mi local es propio. Ahora, ellos que hayan tomado, porque cuando querían potenciar el Frente Amplio, etcétera, en ese momento, hayan tomado un local que a nombre propio, a título personal, es otro tema. ¿Qué tenía usted que ver con ese local alquilado? Yo ntener en absoluto. ¿Servía para su curul, para que usted haga actividad ahí? Mira, yo tengo, la verdad te voy a decir, bueno, voy a tener por lo menos dos, en mi propia casa incluso, que es muy amplia, y nosotros vivimos yo y mi esposa. Simplemente tenemos más que espacio suficiente y nosotros atendíamos ahí primero. Después, como teníamos otro local también, el de ahora, que está mejor ubicado, atendíamos también, hemos comenzado a atender gratuitamente. Nosotros no tenemos por qué pagar. Pero en este local alquilado, ¿a qué ellos se refieren? Es que por eso. ¿Usted también ha hecho actividades ahí? ¿Usted iba a despachar en algunos momentos he ido ahí. ¿Por qué? No siempre, he ido en algunos momentos, porque ahí ellos habían tomado la decisión. Como trabajadores decían que se encontraban más cerca del centro, etcétera, infinidad de argumentos, ¿no? Pero nosotros no hemos estado nunca de acuerdo con ello. Ahora, fue una decisión que ellos habían tomado y lo tomaron de manera personal. Ya, ahí hay un tema también es un tema que es diferente. Ya, hay que tratar de aclarar yo teniendo, un poco las cosas. Yo quiero finalizar, teniendo locales hasta por gusto no voy a alquilar. Ya, por eso, hay que tratar de aclarar un poco las cosas para que la gente lo tenga también claro. A ver, un trabajador, porque estamos hablando ya de trabajadores, ¿ah? no de gente necesariamente de Frente Amplio, sino de trabajadores en general. Un trabajador va a decir, no, yo puedo trabajar en una oficina del congresista, pero yo voy a alquilar mi propia oficina con mi dinero. Perdón, por eso es necesario precisar lo siguiente. Eso, porque no porque es en ese claro. tiempo se estaba trabajando del Frente Amplio, o sea, querían manejar las dos cosas a la vez. ¿Quiénes querían manejar las dos cosas a la vez? Los primeros que integraron los primeros asesores eran del Frente Amplio. Ya. Los que trabajaban con nosotros. ¿Y el Frente Amplio no tenía local? El Frente Amplio no tenía local. El local que tenía era lo que nosotros hemos podido brindar. Y en todo caso, esa era la figura. Entonces ellos querían posesionarse de esa manera ahí. Por eso es que dura poco, su tiempo habrá sido 3 o 4 meses, porque a mí de ninguna manera, primero que no me convenía pagar. Y en segundo lugar, nosotros necesitábamos es un local de 4x4, 3x6, debe ser así, era el local ese, para nosotros era muy pequeño porque teníamos reuniones mucho más amplias. En todo caso, nosotros teníamos la disponibilidad, no solamente donde vivo yo, porque es bastante grande, de igual forma también en el caso de también el local actual, que lo han visto que son 200 metros cuadrados, y ahora, esa es la realidad. Entonces eso, el proceso de investigación va a quedar claro absolutamente porque van a tener que interrogar a nuestros asesores, a nuestros primeros asesores que tomaron esa decisión y que después continuó así, pero que yo no tengo nada que ver en ese tipo de decisiones porque los trabajadores pueden hacer con su dinero lo que quieran. Cuando usted sale de Frente Amplio, ¿este local continúa? No, ya hace mucho tiempo atrás, estando en el Frente Amplio, yo ya me trasladé a otro lugar porque estaba mejor ubicado el que nosotros teníamos y era mucho más amplia. Nosotros en el lugar donde estaba no podíamos recibir ni a 20 personas. Sin embargo, cuando nosotros en el otro local de 200 metros, es indudable, hemos recibido 100, 150, hasta 200 personas. Y ese local alquilado lo alquilaban como parte de Frente Amplio, entonces, no como los trabajadores de Jorge Castro. Por eso, lógicamente, en ese momento ellos toman la decisión cuando hemos ganado y dijeron ya, bueno, en todo caso, vamos a tomar. Pero fue decisión personal, por eso que lo toman a título personal. Si usted cree que la persona que te va a alquilar a la persona X o le va a alquilar al congresista. Y yo teniendo, discúlpeme, hoy ya que tenemos que destapar la olla, yo tengo varias propiedades. Y en todo caso, y las he conseguido antes de llegar al Congreso. Porque después, y no he tenido mayores vinculaciones con el sector público. Que están alquiladas, son parte de un negocio. No, yo las tengo. En algunos casos, casi ninguna tengo alquilada. Le digo una cosa, sí, no, muy poco nosotros entramos porque el alquiler es otro problema en el Perú. Te alquilas y se terminan apropiando. ¿Y tiene usted locales vacíos? Locales tengo, sí. ¿Vacíos? Relativamente vacíos. ¿Está perdiendo usted mucho dinero ahí? Pero la legislación pues no te apoya, porque en algún momento cuando tú alquilas, tú sabes que se alquilan con una cantidad y nunca le puedes subir, y encima los problemas de desahucio son 5 años y te salen más caro, ¿no? Muy bien. Vamos a ir al corte, señores, porque ya son las 9 de la mañana con 16 minutos y vamos a regresar para escuchar a la otra parte también y a ver cuál es la versión del congresista Jorge Castro frente a lo que dice esta señorita Alave, que ha trabajado directamente con el parlamentario y que ha sido, entiendo, su asesora. Vamos a ir al corte, regresamos con eso y las explicaciones del congresista Castro.
Señora, 9 de la mañana, 17 minutos. Estamos con el congresista Jorge Castro, que se ha convertido en el centro de la polémica hoy y ayer por un reportaje en el cual una funcionaria que trabajó con él ha dicho que no solamente les cobraba diezmos, sino que además ellas pagaban luz, agua y pagaban todo en el local donde tenían que trabajar en Tacna. Vamos a escuchar parte de lo que ha dicho esta joven trabajadora, Paola Alave, y luego seguimos para ver cuáles son las explicaciones del congresista Jorge Castro y usted saca sus propias conclusiones. Escuchemos. Que don Jorge se incomodó, se molestó. ¿Tú no le has explicado de que con los aportes, los diezmos que damos nosotros, pagamos estos servicios? Porque él pensó que él iba a pagar. Y dijo, yo no, Paola, él lo tiene claro. Lo que él se molestó, ¿te explico? No, eso sabe, esto pagamos con nuestros aportes. Lo que él se molestó es que, ay, ustedes se van a ir y me van a dejar con ese tipo de deuda. Eso es lo que don Jorge es lo que se molestó. Le dijo al señor, pues ellos se van, me van a dejar pagando esta cantidad, y están locos, yo no voy a pagar esta cantidad. Como Jorge, ¿no? Que él siempre cree que después vamos a dejar con esa deuda nosotros. Porque tú sabes, ¿no? Explicaste tú de que nosotros aportamos, damos un dinero mensualmente y de eso pagamos los recibos. Sí sabe. Sí sabe que estamos, más allá, yo digo, Jorge, hasta la fecha de este mes, estamos al día con esos pagos. No de luz, agua, internet, no se ve ni un mes, pero ahora con lo que ha pasado, he dejado todo en stand-by para que lo solucionen, y el agua y luz, bueno, todavía no contaba en ese rato con papá, pero yo a usted le mando a Paola para que lo deposite. Ya, mejor primero que se solucione lo del agua, porque no me van a dejar a mí con esas deudas, ni yo tampoco voy a estar pagando eso más adelante. Claro. Me preguntó por qué salió el otro mes, cuánto le pagaba, y yo le digo, sí pagué 160 porque me... Ya, acá hay cosas, congresista, que de verdad son bien graves, porque son claras. Primero, sí habla de diezmos la señorita, número uno. Número dos, dice, oye, pero tú le has dicho algo, pero por supuesto, don Jorge sabe que nosotros damos un diezmo, un aporte mensual, sabe que de ahí sale para los recibos. Sabe que de ahí pagamos luz, pagamos agua, pagamos cable. Eso lo sabe perfectamente. Él se ha molestado porque cree que nos vamos a ir y que nadie le va a pagar los recibos que hay pendiente. Y por eso es que se ha molestado. Pero él sabe perfectamente de aquí lo... O sea, la conversa en estas dos, entre estas señoritas es súper claro, congresista Castro. ¿Eh? Perdón, yo te paso aquí la voz para que te des cuenta por qué fue mi molestia. Porque nosotros pagábamos. Sino, ¿qué pasa? Si tú te das cuenta, el recibo de agua, aquí está, EPS, es total a pagar 5.60, pero dice saldo pendiente en reclamo. Ya nos habían aumentado a 170. Ya. Si yo de venir pagando 10 o 15 soles mensuales, ¿y qué pasa? Que voy a pagar a 170, eso es lo que le hice notar. Yo no voy a estar en ese problema, por supuesto. Y mira, acá está el saldo pendiente. Yo entiendo, pero usted pensaba que estaban haciendo con el agua, estaban vendiendo agua, estaban desperdiciando agua. Un problema, que es que nosotros, imagínate, como congresistas tenemos infinidad de problemas mayores y no nos vamos a preocupar. Cuando me dicen de que voy a tener que pagar 170, le digo, es muchísimo, pues porque anteriormente se estaba pagando 10, 15 soles. Entonces, lógico. ¿Quién es la responsable? Es la coordinadora, la que está encargada, porque tú estás brindando un local, ¿cierto? Aparte de que, entre comillas, podríamos decir que uno se perjudica con ese alquiler que es alto, porque no lo percibe, pero ¿qué sucede acá? El tema es de que todavía encima de eso te dejan pues problemas de saldo pendiente en reclamo. O sea, ese mes tenía que pagar ese mes 170. Ver, ya, aquí con lo que yo le escucho, congresista Castro, usted le está dando la razón a la señora. Entonces, ellos pagaban luz, agua. No, no me entiende. Yo pagaba esto. Lo que pasa es de que, como había subido a 170, le digo, ¿cómo voy a pagar esa cantidad? Porque es imposible de 10 soles, de 15 soles, que me aumenten a 170. Eso es lo que yo le hago ver de que ella tiene que reclamar. ¿Cuántas personas trabajan en ese local para usted? No, solamente 2 personas. ¿Que trabajan en ese local para usted? Local son 2. Es justamente el problema que viene acá, es porque la señora quería ser promovida. Pero ella no tiene, pues, no cumple los requisitos. La señora Erika sí tiene los requisitos porque es abogada y también tiene maestría en Derecho. En todo caso, cumple los requisitos. La otra, a pesar de que tenía nuestra confianza plena, porque la señora Erika yo le he conocido. Pero acá hay una conversación de 2 y un reconocimiento de 2, congresista. No se trata solo de una.
O sea, no es que una persona diga, oye, tú sabes que damos diezmo, y la otra diga, no, ¿cuál es diezmo? ¿De qué estás hablando? ¿De qué diezmo te refieres? No, pero tú sabes que nosotros de aquí pagamos los recibos. No, ¿qué recibos? No. La otra dice, ¿pagamos diezmo? Sí, puede pagar. ¿Y aquí pagamos los recibos? Sí, pues sí pagamos. O sea, hay un reconocimiento del hecho de ambas partes. No, es que aquí hay un tema, por eso decía, hay que preguntarles a los primeros, en todo caso, a los primeros asesores que tomaron una decisión respecto a esto. Pero esto, ya ellos tendrán cada uno que responder por sus palabras. En mi caso, yo te estoy diciendo, nunca he recibido, a ver, que me digan a mí que me han dado un sol, nunca. Nadie me va a decir que... Ni siquiera en mi propia campaña. Mi campaña ha sido con recursos propios, el íntegro. Ahora, pero no necesitaban dárselo, pues, congresistas, si lo que ellos dicen así es que de ese dinero nosotros pagamos luz, agua. O sea, se supone que uno llega a un trabajo, es como que los dueños exitosos me ya para salir en la radio, pero paga luz. ¿Cómo? Pues yo vengo aquí a elaborar que me den un sueldo. Por eso te digo, mira, ellos irán para que les paguen más bien, no para ellos pagar recibos. Vayamos, por eso tendrá que, en todo caso, que discutirse y los propios asesores anteriores tendrán que explicarlo mejor, porque la señora Erika recién tiene menos de 2 meses y es probable que haya caído en errores. Pero acá lo que queda claro es, primero, los periódicos, que también hablan. Nosotros de ninguna manera estamos diciéndole que compren periódicos. Cuando nosotros, y eso lo sabe perfectamente nuestra asesora, cuando yo veo que hay un periódico que merece, le indico, cómpralo, compra este periódico de tal edición, etcétera, etcétera, en el día, porque yo conozco, 6 de la mañana estamos leyendo todos los diarios. Entonces, este sí, este no, y de vez en cuando. Y tampoco no tenemos tiempo para tanto, ¿no? Exactamente, te digo, es muy esporádico. En el caso de Tacna, menos todavía, porque tenemos menos presencia. ¿Cuál es la función de estas señoritas en Tacna? En Tacna es la de coordinación. La coordinación está en el orden de 2.200 soles. Impropiamente, la asesora anterior la coloca en el puesto de técnico como 3.300 aproximadamente. Eso nos obligó a nosotros, porque el Congreso... Yo no quiero hablar, porque si pudiéramos hablar de lo mal que se ha comportado la señora, podríamos hablar muchas cosas, pero en todo caso, simplemente en lo siguiente. Nosotros consultamos ante la Oficialía Mayor, ¿por qué? Porque tú sabes los problemas que tenemos en el Congreso. Y la señora no cumplía los requisitos para estar allá. En todo caso, ese cargo correspondía para acá, Lima. ¿Por qué? Porque ella tenía que ser un técnico calificado, en este caso podía ser un abogado, que nosotros sí lo tenemos. Hoy tenemos pues un abogado y un coordinador, dado que ella no podía ser coordinadora. Ahora, ella quería mantener los 3.300 cuando el cargo es para un técnico, vuelvo a repetir. O sea, en este caso no tenemos un abogado ya que ofrece el servicio de consultoría gratuito. Ya, ok. Ahora, congresista Castro, a mí algo que también me sorprende mucho es cuando ellos hablan del diezmo, de la entrega de dinero, de la colaboración, y usted les dice... Yo no sabía nada de la entrega de ese dinero con el que ellos dicen pagaban luz, pagaban cables. A mí me sorprende porque... volvamos a eso de cable. A nosotros... Internet, perdón, Internet no tiene nada que ver acá, porque nosotros no hacemos allá, ojalá quisiéramos que nos entienda el pueblo peruano, que allá es una oficina con un escritorio y lo único que entregan, por ejemplo, en este momento, viene el señor X... y le deja un oficio, nada más. Ella lo registra en el cuaderno, que se ha desaparecido también el cuaderno, y nada más nos entrega. Y eso nos envía a Lima. No tiene nada que hacer ahí. Ahora, ella por... ¿Y por qué son dos? Claro. Ella ¿Por qué son dos si no tienen nada que hacer ahí? O sea, no, pero en este caso es la coordinadora, ¿no? La otra persona, que es la abogada, sí es la que lleva... Tampoco puede llevar juicios porque generalmente los juicios son contra el Estado, están vinculados a las situaciones del Estado. Pero ella sí da una orientación gratuita, caso de feminicidios, infanticidios, delincuencia, etcétera, etcétera. Pero se da una asesoría gratuita en ese aspecto. O sea, no se cobra tampoco nada. Ya, pero digamos, esa función, hasta donde yo conozco, dígame si estoy equivocado, no existe en el Congreso de la República, ¿no? Que se contrate una asesora del Congreso para que trabaje en Tacna haciendo asesoría para los demás. Ese es el cargo de técnico, que nosotros tenemos la potestad de, puede ser un ingeniero, puede ser un abogado, puede ser un economista. Eso también lo traemos acá, pero en el caso de Tacna también se permite un coordinador y un técnico. Ese técnico nosotros lo hemos tomado de abogado y que es permitido, porque la gente necesita consultar y nadie le hace gratuitamente. La señorita Erika, su asesora, ¿no es cierto? No Paola, sino Erika, dice que si bien es cierto ya está 2 meses, esta entrega de dinero mensual que se hacía, bueno, tiene hace mucho tiempo. Una vez más mi pregunta, si tiene hace mucho tiempo, ¿cómo es posible que no se haya usted enterado, congresista Castro? Pero por eso le digo, esa fue una decisión que se tomó
en el inicio. Por eso los primeros asesores se van a dar cuenta ustedes perfectamente cuando ya sean y se dé la investigación correspondiente, que ellos perfectamente saben que yo estaba exento, ni siquiera han consultado conmigo. Yo recién me he enterado en la anterior asesora que de alguna manera, pero de una manera periférica, yo les dije, ustedes lo que quieran aportar, decidir... ¿Usted no sabía en qué local trabajaban? ¿Cómo? ¿El anterior? Es lógico que sabía que dónde trabajaban. No sabían que era alquilado. Pero las decisiones que ellos toman es personal. Yo no sí, puedo... pero uno sabe si el local lo pagan mis trabajadores, si es un local para mí, ¿no? Pero perdón. Porque ese local era para usted, ¿no es cierto? No, el local que yo he tenido, yo le digo que teníamos hasta 2 locales disponibles de mi parte. Ya, Sino pero que no, me refiero al local donde trabajaban primero, el que era alquilado. ¿Para qué servía ese local? ¿No era para su despacho? Pero ¿qué es lo que sucede? Es por comodidad de la señora que tomaron eso a título personal. Entonces yo lo tomé como una situación propia, pero no, porque nosotros teníamos nuestro local, tanto en mi casa, te vuelvo a repetir, pucha, sería largo. Te voy a decir, es entendible. Usted tiene locales, no necesitaba alquilar. Y no tengo usted nada podía trabajar en sus locales. Pero sobre atrás también tengo atrás. Es que lo que pasa con Cita Castro, lo que yo estoy tratando de aclarar el tema, y me parece que hay algunas contradicciones en su versión, porque usted dice, ellos tomaron una decisión para alquilar un local por comodidad de una señora. Pero después usted me dice, yo no sabía que habían tomado esta decisión para alquilar. Entendámonos bien en todo caso, ¿ya? El problema está que, vuelvo a repetir, cuando se formó el Frente Amplio, ahí, o sea, mejor dicho, ganamos ampliamente las elecciones con la mayor votación del Perú, y eso hay que ser muy claro también, en el Parlamento, y en todo caso, ese local ya existía. En todo caso, eso tuvo una situación aparentemente de continuidad, llamémoslo así, en los primeros meses, en el mes de agosto, por decir, del 2016, de manera que continuó funcionando. ¿Quién pagaba ese local? Eso fue a título personal que lo tomó la señora. En todo caso, porque yo tenía, vuelvo a repetir, los locales. ¿En época de campaña? No, casi en el mismo, paralelamente ya cuando juramentamos, ¿no? Porque ellos querían tener... Es que, ¿sabes qué? Cuando uno gana, siempre hay gente que se arrima, y esa es la verdad del tema. Entonces, te ofrece, yo, bueno, no lo tomé como una... Si yo tengo mis locales, y les decía, tengo mis locales. Entonces, a raíz de eso, fue que ellos quisieron fortalecer como Frente Amplio, porque por la forma como se ganó. Entonces, han querido fortalecer el Frente Amplio, y ahí vienen los propios asesores. Debió haber bloqueado Frente Amplio, ¿no? Pero, ¿qué pasó ahí? Bueno... Pero yo tengo mis locales, por eso digo, yo tengo mis locales y los termino llevando a mi local. ¿Cómo hacía, con esto para irme a otro tema, cómo hacía usted para pagar los recibos de su local? O sea, el agua, no, lo que a nosotros, a mí me pasaban, ¿cómo hacía me pasaban, por ejemplo, un listado, pero no solamente de eso, sino también de acá un local que tengo acá, también entonces me pasan A, B, C, todos los gastos, de todos en una, y me suma pues 250, 300 soles, etcétera, y yo lógicamente se lo asigno a nuestro asesor principal, ¿no? Y él se encarga de hacer el trámite correspondiente, porque imagínate un congresista que está en Tacna, va a comenzar a responder por que esté en Lima, va a ir a pagar recibo en Tacna, eso no es cierto. Claro, pero lo que quiero saber es cómo hacía para pagar, porque si esta señora dice, el señor don Jorge, le dice puntualmente, ¿no? Sabe que de ahí, de este dinero, nosotros pagamos los recibos, dice. Por eso le pregunto, ¿cómo hacía usted para pagar? Ese es otro tema que tendrá que esclarecerse en todo caso, pero nosotros entregábamos un dinero a nuestros asesores, y esos asesores, los principales, que son los que manejan esto, es los que toman las decisiones correspondientes. Ahora, todo lo demás ya es una cuestión de fábula, ¿no? ¿Qué va a pasar con su bancada? No, yo estoy absolutamente claro, porque en nuestra bancada primero nos conocemos lo suficiente, nos conocen lo suficiente, incluso me conoce el propio Arana, ha ido a nuestro local, o sea, él sabe de qué estamos hablando. Bueno, ya usted está Frente Amplio, ya. No, pero ellos saben, pues, o sea, como Frente Amplio... Ya, pero la bancada actual, ¿qué va a pasar? ¿Que le han pedido explicaciones? ¿Le han dicho algo? No, todavía Juan Cheput le ha dicho al congresista Castro, a ver cómo me ha llamado Juan Cheput, y él es indudable que está preocupado por esta cuestión, pero se van a dar cuenta que la cuestión se cae por sí sola. El problema está que hay otro tema de fondo ahí, porque se quiere tender una cortina de humo con mi persona, porque nosotros hemos denunciado a los que se llaman los limpios de Tacna. Los limpios de Tacna, está la mafia organizada de exalcaldes, 2 exalcaldes que los hemos metido a la cárcel, conjuntamente un exgobernador regional. ¿Y usted dice que ellos están detrás de esto? Es indudable. ¿Por qué? Porque ahí está la grabación correspondiente. Hay un audio que no nos han querido pasar en los grandes medios de comunicación de Lima. Y cerradamente, y voy a ir a Cuarto Poder también y decirle, por favor, que pasen eso. Yo pensé
te digo una cosa así de forma categórica, que la señora Nusca Buenaluque nos encuentra en una charla académica en torno a lo que es liderazgos en acción en la Universidad Jorge Basadre. Yo al salir me encuentro y la saludo cortésmente, muy cortésmente, sin embargo ella agarra y me insulta. Me dice, me comienza a preguntar cosas que realmente no las conocía en profundidad porque, vuelvo a repetir, nosotros nos preocupamos de cosas mayores, ¿no? Y en todo caso agarra y yo, no sé, comienza a hablar de que como que no, yo le digo, pero esa es mi propiedad, porque ella hablaba del presente, incluso de que quién paga, cómo paga el alquiler. Alquiler yo no pago nada porque es mi propiedad. Incluso, y entonces comenzó, no, entonces usted es un sinvergüenza, ahí ya no le quise declarar, si me iba a insultar, y tenemos la grabación correspondiente, ¿ah? Que ellos no quieren asumir su responsabilidad, cómo vapulean a las personas, pero como le dije, a mí no me va a vapulear, porque nosotros, como buen taneño, nosotros no nos pisa nadie, y eso es lo que tenga la plena seguridad respecto a... Probablemente digo, porque me estoy adelantando los hechos, esto vaya a llegar a ética, seguramente Sí, la Comisión de Ética va a asumir este caso. Yo no sé qué va a decir Juan Sheputo, ojalá que nos atienda más adelante. Perdón, si va a haber algún Juan, pedido de la conversación explicación. que hemos tenido ha sido por WhatsApp y él espera que hoy día también lo hemos escuchado al congresista Olechea. Lo que pasa es que nosotros comenzamos solos. ¿Por qué? Por distanciarnos de la corrupción, esa mega corrupción que no quiere verse hoy. La hemos conversado contigo, hemos estado en su momento preciso y es indudable que después de eso, estando solo, hemos comenzado a crecer. Éramos 7, hay como 12 hoy ya en cartera. Y en todo caso, eso es lo que he llamado. Me gustaría, no sé si puede ser posible que usted pase, señor. Sí, me voy al corte, ya, estoy hablando del tiempo. Correcto, 2 minutos nada más para pasar ese audio, porque usted quiere que escuchemos. Lo explicamos en 1 minuto y venimos con el siguiente invitado. Vamos al corte rapidito, por favor. Muy bien, señores, regresamos al programa. Estamos con el congresista Jorge Castro. Él dice que hay algo detrás de todo esto, de la manifestación de esta señorita Alave, que hay algo detrás de esto, de esta versión del pago de recibos, de este reportaje. Esa es la versión del congresista Jorge Castro, que va a tener que probarla, la verdad, porque yo no sé cuántas personas acepten esa versión. Va a tener que ser probado en el Congreso de la República, en la Comisión de Ética y etcétera. Pero como parte de la defensa del congresista Castro, él dice que ha traído un audio. Nosotros tenemos el audio, vamos a hacerlo escuchar. Pero yo le pregunto al congresista, ¿quiénes aparecen en ese audio, congresista Castro? Ahí aparecen los traficantes de terrenos que han sido denunciados y que han estado en la cárcel inclusive. ¿Y quiénes son? Porque nosotros lo denunciamos a 2 exalcaldes y al gobernador. ¿Quiénes están en este audio? ¿Quiénes conversan en el audio? ¿Quiénes conversan? El señor Chamorro y el señor Reynoso. Conversan del señor Rondinel, que es dueño de Radio 1. Y también Radio 1 está conectado con la cadena nacional de radios acá. Y la cadena nacional de radios, que el señor Carlos Rivera ha salido acá, sabe perfectamente por qué se está pronunciando, porque también está en IDL. Y a su vez hablan de Gorriti. Vamos a pasar un par de minutos de este audio para ver si logramos entender por qué está detrás de todo esto según el congresista Castro. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. A ver, hoy ya tuve una reunión con los de IDL Reporteros. Ya. No le digas a Juan Quispe, yo a Juan Quispe le he dado copias de lo que hemos presentado. Entonces el Senado se ha metido con un reportero de IDL Reporteros y a mí me llamó el señor Guerriti, el periodista. Ya. Y me dijo de frente, ¿no? Usted me dijo, yo sé que lo tiene en la mira, me dijo el congresista Castro. Cuente con nosotros, me dijo, así de frente. Cuente con nosotros. En Hilo, me dijo, me dio el nombre, está un reportero de nosotros en un tema desarrollando una cobertura y va a coordinar con Fernando Rondinel. Por favor, dijo, todo lo que usted tenga, proporciones. Entonces hoy día yo me reuní con ellos a 9 días. Entonces le hablé también de lo tuyo, de la bronca, de la forma y de la acusación constitucional, todo. Me pidió que le pasara las copias, así que se las he pasado por WhatsApp. Ya, a ver, ahí lo que hay es una conversación en la cual se dice que, según la persona que habla, dice, Gorriti habló conmigo y me dice que yo sé que tú te quieres tirar al congresista Castro, que te lo quieres bajar,
Entonces es una especie, de acuerdo con el congresista Castro, como un negociado para Así es, todos una estar en trama. contra suya y destruirlo. Claro, pero el problema está aquí ¿Y por qué que las quieren fechas destruirlo? coinciden. ¿Por qué? Porque hemos denunciado todo esto. Que estos ¿Y qué tiene que ver traficantes son los- Gorriti? Pero es que, ¿por qué? Porque a Gorriti nosotros también nos hemos enfrentado porque él fue, supuestamente, tuvimos una reunión en el Frente Amplio al cual fue invitado Gorriti. Ya. Y de repente ha tenido muchas más. Yo no asistí a la reunión siendo invitado porque sobre el tema Lavajato nosotros conocemos más que Gorriti. Ya. Y tú sabes perfectamente eso porque nosotros lo hemos explicado en infinidad. Además de que nosotros conocemos de economía, de ingeniería y le hemos dado el corte. Pues, Ya, pero también de hasta ahí no entiendo contabilidad. la razón de Gorriti para querer destruirlo. Pero ¿por qué? Era porque habíamos chocado con UGAS, ¿recuerdas tú? Cuando UGAS se expuso en Panamá y nosotros le dijimos en el propio pleno que había mentido expresamente. Porque es la verdad. Aquí se utiliza. Ahora el señor Carlos Rivera también ha salido, no primera vez, él sale en defensa con IDL de la cadena nacional de radios. Y la cadena nacional de radios es miembro el señor Rondinel. Y ha sido, creo, vicepresidente incluso de esa cadena. En todo caso, esta es una trama bastante urdida, pero ¿por qué? Para proteger a los que los llaman los limpios de Tacna. Ahora, esos limpios son, vuelvo a repetir, los grandes traficantes de terrenos que se han desaparecido 300 millones de dólares de Tacna, de la gobernación y del Consejo Provincial. Muy bien, congresista. Le agradezco por haber estado en el programa. Yo creo que las cosas van a necesitar aclararse con más documentación y más Así es. papeles. Esto de que los trabajadores tengan que Perdón. pagar locales o que tengan que pagar Perdón, recibos, perdón, la verdad que solamente- a mí me parece bien grave. Perdón, solamente quiero reiterar, esta información que quieren negar a los de IDL, dicen que es como una grabación Trucha, trucha. falsa. Este es de la propia Fiscalía. Ok. Ojo, Gracias, congresista que ha Castro. estado en el caso. Muy bien, Gracias. muy amable. Bien, ustedes sacan sus conclusiones, nosotros vamos con información en vivo. César Zúñiga está en coma con información en vivo, regresamos enseguida. César, adelante. Gracias, compañeros. Información en vivo de este coma. Nos encontramos exactamente en los exteriores del Hospital Marino Molina de Salud, que, ha recibido una grave denuncia, pues hay un problema de hacinamiento y específicamente en el área de emergencia. Vamos a hablar rápidamente con Jessica Tasaico, quien es representante del Sindicato de Enfermeras de este hospital, para que nos pueda dar mayores detalles. Señora Jessica, bienvenida, exitosa. ¿Qué deficiencias, aparte del hacinamiento, y qué ha ocasionado todo esto en este área de emergencia del hospital? Al igual que ustedes, recibimos a diario las denuncias de nuestras trabajadoras, de nuestras agremiadas, específicamente del área de emergencia. Esto se debe a la gran demanda que existe en comas en nuestro hospital, y el flujo de pacientes ha aumentado, el número de pacientes ha aumentado, lo que ocasiona que la oferta ya quede disminuida. Por lo tanto, el número de camas, el número de habitaciones donde los pacientes tienen que estar en las observaciones de emergencia queda reducido. Ahora, le quería consultar, ¿hay un problema también con respecto a las cunas para donde ponen a los niños recién nacidos o atienden a los niños? El área de emergencia abarca 4 especialidades, una de esas es el área de observación pediatría. La observación pediatría actualmente cuenta con 6 camas, 6 cunas para pediátricos, para preescolares. Sin embargo, en la denuncia que hoy día yo me entero, ha sobrepasado, han estado las mamás con sus niños hospitalizados en emergencia, sentados con ella, y en una camilla han ocupado para 2 niños. Esto ha sido denunciado por las colegas que, preocupadas, y que somos las actoras in situ, vemos esa deficiencia y no se puede permitir que no se brinde la calidad como debe de ser a los asegurados. Bien, muchísimas gracias. Entonces ha sido Jessica Tasaico, quien es del Sindicato de Enfermeras de este hospital. Se hace la invocación a las autoridades de salud correspondientes para que puedan solucionar prontamente este problema. Informó César Zúñiga para Exitosa. Muchas gracias, César. Gracias por estar con nosotros y esta información en vivo. Estamos con el congresista Sergio Dávila ya en el estudio. Vamos a regresar del corte rápido para conversar con él y tocar varios temas, entre ellos la detención domiciliaria de Pedro Pablo Kuczynski, que ha tenido una operación al corazón, su situación médica, su estado de salud, qué es lo que sabe y cómo van las cosas en el Congreso. Y además tiene una aceptación bajísima y ya nos damos cuenta por qué. Vamos al corte, señores. Regresamos con mucho más. No se muevan. Esto es Exitosa Perú.
Muy bien, gracias por su preferencia. Nosotros seguimos en el programa. Esto es Exitosa Perú a través de nuestra señal de televisión, en Movistar TV, en Claro TV, en Vez Cable, en DirecTV. Estamos con el congresista Sergio Dávila. Bienvenido, congresista. Gracias por estar acá. ¿Qué tal, José? Muy buenos días. Aquí para poder conversar. A ver, empecemos por saber cuál es su opinión frente a la decisión que se toma contra Pedro Pablo Kuczynski de una detención domiciliaria, ¿no es cierto? Se había planteado primero esta detención de 36 meses. Su estado de salud y el informe arrojado por la propia clínica determinan que no está bien, ha tenido una operación reciente al corazón, que es bastante delicada para alguien de su edad, además, con un marcapaso. ¿Qué piensa de esta detención domiciliaria? Mira, definitivamente, José, mira, nosotros tenemos que evaluar todos los pormenores que han venido sucediendo anteriormente, porque mira lo que conlleva, cómo conlleva el deterioro de la salud a Pedro Pablo Kuczynski. Inicialmente teníamos una detención preliminar, eso originó posteriormente que se dio una detención preventiva. Y eso originó que ya el expresidente Pedro Pablo Kuczynski vaya a una clínica y ahora está con el riesgo, ¿no? Que tal es así que le han tenido que poner un marcapaso. Yo creo que él ha mostrado la mejor voluntad durante todo el procedimiento, todo el proceso que ha habido de investigación. Él cumple con un arraigo domiciliario, cumple con una situación laboral, tiene situación laboral no, bueno, tiene situación laboral, impedimento de salida, ¿no? Aparte de eso, las cuentas están congeladas, ha mostrado toda la voluntad para poder participar, digamos, en todas estas audiencias, lo cual no ameritaba darle una prisión preventiva, definitivamente, ¿no? Si bien es cierto, la Sala de Apelaciones Nacionales ha determinado darle ahora el arresto domiciliario, pero yo todavía sigo insistiendo que debería tener una comparecencia, ¿no? Yo creo que eso le permitiría seguir asistiendo, seguir permanentemente a sus audiencias, y lo mejor de todo esto es que hemos visto la colaboración que él tiene para poder darle información necesaria. A ver, yo acá he sostenido algo, congresista Dávila, y la verdad no me retracto. Hay que ser necios para después de una operación al corazón que te pongan marcapasos no creer en el estado de salud deteriorada de Pedro Pablo Kuczynski. Evidentemente, si tienes una operación al corazón y un marcapasos es porque tu salud es delicada. Pero yo decía acá una y mil veces, o sea, a los peruanos nos pidieron votar por Pedro Pablo Kuczynski, me estoy hablando de manera general, diciendo que él podía ser un buen presidente, que podía soportar la presidencia de la República a los 81 años. Para ser presidente tienes que estar en buen estado de salud, porque presidente no es cualquiera y toma decisiones tan serias y debe ser una de las chambas más estresantes que hay en el país, sin ninguna duda. Claro que sí. Y para ser presidente sí soportabas, y para una preliminar no soportas. O sea, esa es la pregunta. El estrés de una preliminar no soportas, pero el estrés del Palacio José, sí. Esa es la pregunta que todos se hacen. ¿Cómo que para ser presidente sí soportas teniendo 79 años, en este caso, pero Pablo entró de 78, 79 años, y para una preliminar no soportas? El estado emocional son cosas totalmente diferentes. Una cosa es tener la presión de manejar un país, de la responsabilidad de un país. Altísima. Otra, claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, estresante, pero un tipo de estrés totalmente diferente a una responsabilidad que te van a meter a la cárcel. Pero el estrés puede tener diversas razones, por pero eso el estrés te digo, es estrés, como definitivamente, pero ya una presión preventiva te van a meter a la cárcel, definitivamente, ¿no? Entonces vas a estar privado de tu libertad. En el caso de Pedro Pablo, él asume una responsabilidad con su capacidad, con su coeficiente, con su experiencia, para darle al país, digamos, su conocimiento y su experiencia. Pero ya cuando hablamos de una preventiva, y es otra cosa, son ya ligas mayores, como se dice, en el sentido de que vas a estar limitado, privado de tu libertad, y ahí el trauma que tienes emocional es totalmente diferente, ¿no? Ahora, Entonces, cuidado con la experiencia que nos podía dar PPK como presidente de la República, ¿no? Porque lo que nos dice la historia es que su experiencia lo lleva siendo él un altísimo funcionario del Estado, ministro de Estado. Tenía una empresa que negociaba con el Estado cuando eso está prohibido, mira, ¿no? yo te digo, o sea, esa es la teoría fiscal sustentada. Por ahí yo quiero ¿no? conversar algo. Cualquier de nosotros que somos congresistas, expresidentes, presidentes, todos tenemos negocios, todos tenemos empresas. Sí, pero saben que no pueden hacerlo con el Estado. Por supuesto que sí, y así es exactamente. A eso es lo que quiero aclararte. En el caso mío, por ejemplo, yo no puedo hacer ningún negocio con el Estado.
Es más, todas mis responsabilidades como empresario las he tenido que delegar a mi familia, a mi esposa, a mis hijos y a todos. Yo no puedo hacer negocio con el Estado, ni siquiera mi familia puede hacer negocio con el Estado. Puede, por supuesto. Definitivamente. Y en este caso creo que, en el caso de Pedro Pablo, acordémonos que él ha sido ministro de Economía, ha sido premier y todo esto, y tenía responsabilidades en 2004, 2006, en esos años. Él delegó a Gerardo Sepúlveda la responsabilidad para que manejase y administrase sus empresas a nivel no nacional, sino a nivel mundial. Pero seguía siendo suya, ¿no? Claro, igual mis empresas siguen siendo mías, pero yo no las manejo, en absoluto, no tengo nada que ver. Pero cuénteme, si está haciendo negocio con su empresa está haciendo negocio con el Estado para ir investigando con No, definitivamente. Porque usted sabe, definitivamente pues, que eso está prohibido, pues, no es correcto. No, es que ¿qué pasa? Acá hay una duda, hay una incertidumbre. Dicen PPK siguió trabajando con el Estado, siguió trabajando con Odebrecht. Odebrecht es una empresa totalmente aparte, ¿no? Entonces, con esto yo no quiero limpiar ni nada por el estilo, pero tampoco podemos satanizar las cosas, ¿no? Entonces... No, simplemente es realidad. Dávila. ¿No? Pero o sea, para no esto, es satanizar nada ni para esto santificar nada. Tenemos que, es lo que sucedió. Para esto lo que tenemos que hacer es que se den las investigaciones del caso. No hay ningún problema, pero para eso no puedes tú poner una prisión preventiva de 36 meses. ¿Por qué? ¿Por qué tanto? Si una persona está dispuesta a colaborar con la justicia, está dispuesta a aportar con todo lo que se le está dando, ¿por qué cambiar Porque según el Ministerio Público, Pedro Pablo Kuczynski estaba obstruyendo la justicia y ocultando documentación, dio una documentación, una dirección falsa de la contadora de la empresa. ¿Quién no sabe que Pedro Pablo vive en la calle Choquehuanca? No, de la contadora. De la contadora, cuando le dijeron, oiga, ¿dónde buscamos a la contadora? Dijo, acá, mira, acá a la esquina. No era correcto. De acuerdo al Código Procesal Penal, a partir de los 65 años, puedes tener arresto domiciliario. No, eso es potestad. ¿Qué es lo que tiene ahora? ¿No? Definitivamente, claro. ¿No? Y yo diría, todavía para mí es exagerado, debería tener una comparecencia restringida, pero de todas maneras yo creo que está cumpliendo. Esto esperemos que sea a favor de su salud también, porque es una persona ya de 81 años, una persona que realmente ha sufrido el deterioro en 20, 25 días, de un momento a otro, de tal es así que ha tenido que llegarse incluso a ponerse un marcapaso, ¿no? Entonces, consideramos que también tiene que verse la parte humanitaria de la persona, no solamente tenemos que tratar a todos por igual, acordémonos que también, como dice siempre, ha dado 60 años de su vida para el país. ¿No? Entonces, es que eso es lo cuestionable, pues, congresista Dávila, porque si lo que queremos ver es la historia de Pedro Pablo Kuczynski en su trayectoria política, y nos queremos incluso remitir a cuando era parte del Banco Central de Reserva ya en el primer gobierno de Belaúnde en el 68, cuando Pedro Pablo tiene que fugar y se cuestiona mucho su participación en todo la Petroleum Company, luego es ministro de Economía, luego es presidente del Consejo de Ministros y ahora se devela que siendo él altísimo funcionario, su empresa negociaba. Lo que no se puede resaltar ahorita, que sí se podía resaltar antes, era su total transparencia a la hora de ser funcionario de Estado, ¿no? Lo que estamos tratando de sacar de todos los gobiernos, un poquito de cada uno, es justamente los mecanismos que se han utilizado para poder destrabar estos grandes proyectos. Si nos damos cuenta, es así. En Alan García, en Toledo, en Pedro Pablo Kuczynski, en todos los gobiernos se han dado los famosos decretos supremos. ¿Por qué se dan los famosos decretos supremos? Justamente porque todos los procesos de contratación que existen... Decretos de urgencia, ¿no? Así es, decreto de urgencia. Todos los procesos de contratación que se tiene totalmente bloqueado todo el sistema. Entonces, lo que nosotros desde el Congreso de la República tenemos que, de alguna manera también, es buscar mecanismos, y yo lo decía, lo comentaba ayer en uno de los medios, estuve en Arequipa, por ejemplo, en Semana de Representación, y hemos visto cómo los hospitales no tienen medicinas, ¿correcto? Y lamentablemente la salud tiene que estar sometida al proceso de contratación normal. Sí, pero que se haga, por ejemplo, un decreto de urgencia para que un hospital tenga mejores equipos, tenga mejores medicamentos, más fácil de comprar, no puede permitir que la ministra de Salud se aproveche del tema. Definitivamente que no. No puede decir la ministra, bueno, mi empresa, fulanito, que tal, que ya yo no la veo, si no la ve el señor B, es quien asesora a tal para que provea. Eso fue Westfield. No, definitivamente que no. Eso fue Westfield. Westfield y Fir Capital, con Sepúlveda y sin Sepúlveda, en un caso era dueño PPK. Y en ambos casos se aprovecharon de la situación desde el Estado peruano.
Mira, si nosotros queremos verlo desde ese punto de vista, yo creo que esto amerita los resultados y la investigación final. Ahí vamos a ver qué es lo que va a pasar. Pero hablemos en general del entorno del Estado. ¿Por qué es que se tienen que dar estas cosas? Justamente porque hay demasiadas trabas burocráticas, hay demasiadas trabas en cuanto a los procesos de contratación, y lo que tenemos que nosotros, lo que yo digo es, desde el Congreso de la República, es tratar de hacer una reingeniería en todos estos procesos, porque si no, todos los días y todos los meses y todos los años y en todos los periodos, en todos los gobiernos, vamos a seguir teniendo los mismos Pero problemas. es que no se cuestiona los decretos de urgencia. Se cuestiona la utilidad que le han dado a los decretos de urgencia, no al sistema. La semana pasada, por ejemplo, estuvimos juntamente al ministro de Economía y el ministro, al premier Salvador Solar, donde se cuestionaba las consultorías, acuérdate, de los 1.700 millones. Sí, claro. ¿No? Y justamente ahí tocábamos un punto donde se hablaba de que para la mantención del gasoducto sur se necesitaban 323 millones dentro de los 1.700. Entonces, ahí vino la propuesta. Yo le propuse al premier, le digo, premier, veamos los mecanismos para que el Congreso de la República nos pueda viabilizar y agilizar esto, cómo destrabar este proyecto. Acuérdate del gasoducto, la cadena de pagos que se ha cortado, la gente que se ha quedado sin trabajar. Ha habido un mundo de gente que se ha quedado sin trabajar. Yo he estado en la semana de representación en Arequipa esta semana, justamente en la empresa Fenosa, donde así como Cálida distribuye todo el gas a domicilio por cañería, hemos estado viendo y realmente no hay las condiciones necesarias para poder abaratar ese gas. Y si tuviésemos ese gasoducto en este momento ya destrabado, continuando con esta obra, las cosas serían totalmente diferentes. Entonces, nosotros en el Congreso también tenemos que preocuparnos en brindarle las condiciones necesarias al Ejecutivo para que de alguna manera podamos destrabar la economía. Si tú te das cuenta, en este momento estamos abocados únicamente en la parte política y no estamos abocados en la parte de la generación de la economía. Pues en todo caso deberían de abocarse de ambas, porque esa es la chapa del Parlamento. No, para eso están las reformas. Exacto. Y en las reformas también hay que enfocarse sin ninguna duda. Ahora, cuando yo le pregunto a usted, PPK, usted me hace la de Raúl Ruiz Díaz, ¿no? Me quiebra la pregunta, me saca la respuesta por otro lado. Wells Capital y Fierce Capital son dos empresas definitivamente que están ligadas a Pedro Pablo Kuczynski, pero que estaban manejadas por Gerardo Sepúlveda, y que Gerardo Sepúlveda era el apoderado que manejaba con una empresa privada. Él no atendía al Estado, él atendía a empresas privadas, totalmente aparte. Pero esa empresa privada era Odebrecht, pues, y tenía el tema del Estado. O sea, era Odebrecht justamente con los negocios del Estado. Ahí asesoraba. Entonces, eso tiene que el problema es que a veces nos quieren ver como ingenuos a todos los peruanos, y creo que eso es lo que más rabia les da a muchos, ¿ah? Definitivamente. Que nos quieran ver como tontos, y no, la cosa no está tan difícil de entender. Eso se tiene que ventilar en el momento oportuno dentro de lo que es la investigación. El Poder Judicial tendrá que ver pues si realmente hay las sanciones correspondientes y las responsabilidades y las penalidades correspondientes. Ahora, producto de las cosas que usted mismo nos dice, en las que debemos también empezar a enfocarnos, producto de los dimes y diretes, si hay una cosa que no aburre en el país, yo no sé quién me dice que la política es aburrida. Aquí en el país, hermano, se hace política y politiquería y no aburre nunca el Congreso de la República. Pero parte de eso lleva a que cada vez haya más. Yo lo he dicho 20 veces, yo no soy muy creyente de la encuestocracia política, pero cada vez hay más gente en las calles con la sensación de que el Congreso de la República es un organismo totalmente inútil, ¿no? Mira, yo siempre lo he dicho, soy parte del Congreso de la República. Es una pena realmente que la aceptación del Congreso esté tan baja. Definitivamente nosotros tenemos que revertir esa idea, pero cada día a veces creo yo que hay gente que con las actuaciones, con lo que hace, se pone más en contra al pueblo, a la población, definitivamente. Yo creo que la labor del Congreso es una labor importantísima de fiscalizar, de legislar. Nosotros en nuestra región legislamos o fiscalizamos, vamos a Arequipa, estamos fiscalizando, pero no en el plan obstruccionista como algunas personas o algunos congresistas o algunos partidos políticos tratan de hacerlo. Yo creo que en este caso, por ejemplo, Fuerza Popular tuvo la mayoría y todavía tiene la mayoría, pero tuvo la gran oportunidad de su vida de demostrarle al país que realmente Fuerza Popular es una de las fuerzas más organizadas, mejor conformadas, brindarle el apoyo necesario al Ejecutivo para lograr un gobierno. Ya no hay reelección, o sea, no hay reelección, por lo tanto, tú lo que estabas haciendo era servir, digamos, el plato para poder seguir y continuar. Bueno, y en el caso de Fuerza Popular, sembrar para cosechar en el 2021 que pretendía llegar a la presidencia, ¿no? Entonces, ese deterioro
yo creo que hay que reconocer y hay que evaluar y lógicamente, carambas, es lamentable decir, pero la gente ha encontrado esa resistencia ahora, ¿no? Regáleme 2 minutitos del siguiente Por bloque, supuesto, congresista, presidente. porque hemos hablado de PPK y necesito hablar con usted un par de cosas sobre la actual gestión de Martín Por Vizcarra. supuesto que sí. 2 minutos nada más y regresamos. Vamos al corte, ya venimos. Muy bien, señores, regresamos al programa, son las 10 de la mañana con 3 minutos. Le pido al cronista Sergio Ávila que me regale 2 minutos de su tiempo, porque yo tengo una preocupación muy seria después de la conferencia que dio Martín Vizcarra tras el suicidio de Alan García, ¿no es cierto? Y no he tenido oportunidad de hablar con personajes de Peruanos por el Cambio, o mejor dicho, personajes oficialistas como el congresista Sergio Ávila. Me preocupa mucho la interferencia de un poder del Estado sobre otro en un país que quiere ser democrático. Que el presidente haya dicho que el Ministerio Público y el Poder Judicial le avisaron de la detención preliminar de Alan García, sí es preocupante, porque no tendrían por qué haberle avisado. O sea, ¿qué hubiese pasado si Martín Vizcarra era pata de García y lo llamaba y le decía, compadre, tienes preliminar, vete a alguna embajada? Bueno, o sea, ¿por qué tenían que avisarle? ¿Por qué? Bueno, mira, como jefe de Estado creo que no necesariamente el Ministerio Público tiene que avisarle. Pero el Ministerio le avisó. Quizás alguna persona que esté relacionada directamente, ¿no? Tú sabes que tiene seguridad del Estado y todo eso. Entonces, seguridad del Estado tiene la obligación de brindarle toda la información. No, el presidente ha dicho, Ministerio Público y Poder Judicial me avisaron a las 6 de la mañana y yo convoqué a una sesión de Consejo de Ministros. ¿Para qué? Tampoco es entendible, porque cuando salió la preliminar para Pedro Pablo Kuczynski, no supimos de ninguna convocatoria de ministros. Cuando salió la preliminar para Humala, no subimos ninguna convocatoria de ministros. Cuando salió la de Keiko, tampoco. Y tampoco subimos que los otros poderes del Estado le advirtieran al presidente. Si el presidente lo ha anunciado de esa manera, yo creo que el presidente tiene la respuesta correcta. En el caso, cualquier duda, yo creo que directamente... Pero ¿cuál puede ser? Ahí hay una vinculación de poderes del Estado. Y algo que se ha reclamado permanentemente es independencia y no vinculación de poderes del Estado. Siempre ha aclarado que existe la independencia de poderes. El hecho de que haya salido ya una determinación de una prisión preventiva no significa que esté interfiriendo él, para nada. Sencillamente le están dando cuenta de tal cosa, ¿no? Pero eso es como decirte, oiga, presidente, tenga en cuenta que ha salido tal cosa, ¿no? Pero al final de cuentas eso no significa que el presidente esté interfiriendo, al presidente, que esté interfiriendo en la decisión, ¿no? Pero para le dan nada. cuentas al presidente. Sencillamente es una información que le llega, creo yo lo tomo así, es una información que le llega, pero no es que el presidente del Poder Judicial ni nadie lo llame para esto, definitivamente, ¿no? Eso, yo creo que ha habido una malinterpretación, quizás un poquito de términos en ese caso. No es difícil malinterpretar la versión del presidente, porque él lo ha dicho, está por si acaso en las redes, búsquenlo si quieren, una entrevista que él, dicho sea de paso, acá le hemos pedido al presidente que venga varias veces para preguntar un montón de cosas, entre ellas estas, ¿no? Pero él le da una entrevista al 7 y dice, bueno, sí, a mí me avisó a las 6 de la mañana del Ministerio Público y del Poder Judicial, me dieron cuenta. Y dije, ¿cómo? Y la independencia de poderes que tienen que darle cuenta al presidente de la República del Ejecutivo sobre una acción del Ministerio Público. ¿Cómo le dan cuentas al presidente? Depende cómo querramos interpretarlo. Definitivamente, así es, José. Muy bien. Congresista, eso usted muy amable. Muchas Gracias, de verdad, le agradezco, muy amable. Okay. Congresista Sergio Ávila ha estado con nosotros en el programa. Stephanie Pineda, está en Chorrillos, tiene información en vivo. Adelante, Stephanie, te escuchamos. Así es, José. Seguimos en Chorrillos desde las 5 de la mañana que hemos estado aquí. Hemos visto y escuchado, en realidad, muchas quejas por parte de los vecinos. También por las partes involucradas, ya sea la misma municipalidad de Chorrillos, la asociación, el gremio de regantes y los mismos vecinos a los cuales se les ha indicado que han sido los culpables de esta inundación de varias viviendas debido al desborde del río Surco. Vamos a conversar justamente con uno de los caballeros quien pertenece a un asentamiento humano. ¿Cuál es el cargo que tiene usted? Disculpe, caballero. Secretario General del Asentamiento Humano Luis Felipe Las Casas. Aquí varios varios han indicado de que ustedes son los responsables de tirar la basura al mismo río Surco y que por ello se ha desbordado debido al incremento de basura, desmonte, entre otras cosas que se han ido encontrando. Es cierto, siempre nos echan la culpa. Prueba de ello, nosotros tenemos que en el mes de octubre del año pasado hemos presentado un descargo, hicieron su limpieza
y en el transcurso, menos de 6 meses, usted puede ver lo que se acumula la basura, que no puede ser de solamente el pueblo, porque nosotros tenemos servicio de la municipalidad de lo que recoge basura, tenemos sitio de acopio y no puede ser esa cantidad de que se acumule, porque nos echan la culpa. Ya, pero aquí, ¿viene o no se viene haciendo la limpieza? Y usted me estaba enseñando un documento donde, según esto, según el ente de la Autoridad Nacional del Agua, los responsables de la limpieza, descolmatación y canalización del río Surco viene a ser en esos momentos la misma municipalidad de Chorrillos con el gobierno regional de Lima Metropolitana, según un documento que usted me está presentando con fecha de 10 de octubre del año pasado. Así es, acá dice que se reúne el gobierno regional y el pueblo de Chorrillos y evaluar el financiamiento de la canción de los 8 kilómetros que faltan. Porque en realidad es algo absurdo que echen la culpa a un pueblo de 160 lotes, que esa acumulación de basura que es en exceso, como ustedes pueden ver. Así es, José, aquí es la parte ya de los vecinos que han sido también involucrados en este desborde del río Surco. Los regantes también están señalando de que esto ya le compete mismo al Ministerio de Agricultura. En realidad, ambas partes se vienen responsabilizando de lo que ha ocurrido y esto, recordemos, ha afectado desde la 1 de la mañana a cientos de viviendas y continúa todavía porque las limpiezas por parte de la maquinaria y personal de la Municipalidad de Chorrillos sigue trabajando en los 3 sectores afectados, Bello Horizonte, en los Incas y también Márquez. Esto es lo que se vive a esta hora del día, José. Sí. Muy bien, muchas gracias por esa información en vivo, gracias por esos detalles. A ver, estamos en estudios con el ex fiscal de la Nación, el doctor José Peláez Bardales, para conversar de varios temas, ¿no es cierto?, de varios puntos. Inclusive en algún momento se relacionó un poco el doctor José Peláez Bardales con el APRA, así que hablaremos del tema del APRA también. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido, gracias por estar acá. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Saludo a todos los oyentes y televidentes de Exitosa. Me gustaría empezar por un tema que yo he destacado hoy en la mañana temprano, me parece súper preocupante, y es que no nos demos cuenta que la lucha contra la corrupción, nos guste o no nos guste, cuesta. Y el Ministerio Público viene reclamando presupuesto, no de ayer, desde hace varios meses. Aquí al tema le hemos dado duro, hemos dicho, por favor, no es fácil. Los expedientes de los casos Lavallato solamente deben tener, pues, ¿cuánto? ¿60.000? ¿70.000 folios? ¿80.000 folios? Hay que hacer... Hay un montón de cosas de por medio. ¿Cómo se ve eso, doctor? Bueno, lamentablemente el Ministerio Público, como todas las entidades que tienen que ver con la administración de justicia, llamemos Poder Judicial también, anualmente, por más que haya un pedido de parte de los titulares de los sectores respecto del incremento de presupuesto, este presupuesto es cada vez, digamos, menos y no está en suficiente medida para poder contrarrestar los ingentes gastos que necesita, en este caso, el Ministerio Público para cumplir su misión o su labor. Entonces, tenemos que estar pidiendo ampliaciones, tenemos que estar pidiendo incremento de partidas, porque realmente el presupuesto es mucho menos que el que se requiere, ¿no? Sí, claro. Y además, no es tan difícil de entender eso, ¿no? O sea, claro, no estamos viviendo una realidad normal en nuestro país. Estamos en una lucha flagrante en la que se ven metidos expresidentes, exministros, congresistas, o sea, personajes de alto nivel que necesitan un tipo de investigación minuciosa, ¿no? El hecho de tener que estar en Brasil, recabar información y todo ese tema. Sí, y es dinero que tiene que salir inmediatamente, porque el giro de pasajes, los viáticos que cuestan, es decir, hasta para sacar copias fotostáticas, ¿no? El presupuesto realmente es reducido y continuamente yo supongo que los fiscales deben estar urgidos de contar con dinero, ¿no? Ahora, lo que sí no entiendo, y ahí le pido una explicación técnica, es que han señalado la propia fiscal de la Nación que no tienen presupuesto para contratar nuevos fiscales. Pero si no tenemos CNM y todavía no tenemos a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, ¿cómo se puede contratar nuevos fiscales? Bueno, la ley permite que el fiscal de la Nación pueda hacer nombramientos provisionales, es decir, sin hacer un concurso, simplemente con evaluación de la documentación que presentan los abogados, se puede hacer una designación como provisionales de todos aquellos
profesionales o abogados que puedan pues satisfacer. Sin necesidad de pasar por la Junta Nacional de Justicia. Exactamente, sin necesidad. Esa es o sea, provisionales. Esto quiere decir que en tanto y en cuanto no se cubra la titularidad de esa plaza, puede continuar, luego, claro, también en base a la eficiencia del fiscal provisional, puede seguir atendiendo ese despacho, ¿no? Ahora, el presidente de la República habló de 24,5 millones para como un incremento extra del presupuesto. Esto es bien poco, ¿no? Claro, es bien poco y además, lamentablemente, no toda esa partida se puede asignar a las fiscalías que realmente están requiriendo en este momento, ¿no? Sí, porque hay Fiscalía de Lavado de Activos y la lucha contra la corrupción que están con una alta carga de trabajo ahí, ¿no? Es más, no solamente es el incremento presupuestal para contratar fiscales, sino también locales, porque yo me imagino esos locales que ahorita funcionaban pues hace 5 años atrás, por ejemplo, con 20 fiscales, ahora pues tienen 40, 60, 80 fiscales, entonces los espacios son reducidos y entonces se necesita otros locales para poder tener la posibilidad de que haya comodidad, ¿no? Cosa similar pasa en el Poder Judicial. Igual. Sí, quien va alguna vez a una oficina del Poder Judicial va a ver cerros y cerros y ahora se ve en la fiscalía Ahora se ve eso en la fiscalía, porque el trabajo que antes se hacía en el juzgado, ahora se hace en la fiscalía. Entonces ahí vemos que los expedientes están también en los pasadizos, están en los baños, están en todas partes, ¿no? Doctor, ¿qué le parece el trabajo que se está realizando por parte de esta comisión especial del caso Lavallato, lo que han desarrollado en Brasil, las declaraciones de Barata y lo que se va conociendo, va soltando Barata? Bueno, yo creo que los fiscales están desarrollando un trabajo eficiente. Quizás lo que se cuestione podría ser el tema del abuso de las medidas cautelares, esto es de la medida de detención preliminar y la medida de detención ¿Usted sostiene preventiva. también eso, que se está abusando? Yo también creo eso, que estamos abusando. Y sabe, esto tiene quizás una justificación, que pasa que no solamente se abusa de esas dos medidas, sino también del tema de la configuración del delito de organización criminal. Esto de mantener a una persona sometida a la organización criminal determina que se pueda investigar con mayor amplitud, con mayor tiempo, digamos, a estas personas que supuestamente están involucradas en ese delito. Inclusive la medida limitativa de derechos, 36 meses, esto es privación de libertad, permite por el delito de organización delictiva. Sí, claro, la organización criminal. Voy a ir a un corte y le voy a debatir un poco. Yo no soy un hombre de derecho, pero digamos, tenemos una idea clara de lo que ha venido pasando en nuestro país y se lo he dicho a varios abogados, se lo voy a decir al doctor José Peláez Bardales también, porque él también sostiene la tesis que hay un abuso en las detenciones preliminares y preventivas. La pregunta es, ¿eso lo sostienen tras la muerte de Alan García o ya venían sosteniendo este mismo tema? Se lo pregunto al doctor Peláez Bardales al regresar del corte. Ya venimos. Muy bien, señores, regresamos al programa. Estamos con el doctor José Peláez Bardales, el fiscal de la Nación, viendo varios temas y ahora viendo bien el tema de las detenciones preliminares y preventivas, algunas de las medidas que han tomado esta comisión Lavallato, pero que ya se venían tomando hace mucho tiempo. Yo el otro día les daba cifras estadísticas de 35.000 personas, más de casi 36.000, 35.900, que están en las cárceles por detenciones preventivas. Y nadie dijo nada en ese momento. Hoy sale el presidente del Consejo de Ministros porque tocan a PPK, porque se suicidó García, porque es Keiko la que está detenida. Esa es la pregunta que todos nos hacemos. ¿Por qué ahora salta todo este tema, doctor? Bueno, sí. Estas estadísticas respecto de la presencia de innumerables, acaba de mencionar 39.000. 35.900 procesados que están con detención preventiva. Esto nos da una realidad que prácticamente estamos convirtiéndonos nuevamente, o estamos volviendo a cifras que se utilizaban en la época en que el Código de Procedimientos Penales estaba funcionando en todo el país. Entonces, ahora, ¿qué pasa? Que hemos cambiado el Código de Procedimientos Penales a un procedimiento mucho más rápido, como es el Código Procesal Penal, que estaba previsto
que en un tiempo máximo de 10 a 12 meses se pudieran tener casos bastante complejos ya con sentencia firme. Pero lamentablemente el hecho de que las detenciones preventivas se hayan ampliado inclusive a 36 meses hace que las investigaciones se hagan más lentas y los fiscales se van cargando de investigaciones con detenciones provisionales o preventivas. Entonces van de repente priorizando el trabajo y se van quedando muchísimos casos como esos prácticamente en abandono. Entonces yo creo que ahí los fiscales tienen que poner un poco más de atención. Pero vivimos en una realidad muy difícil, doctor Peláez, ¿no? Es lo que yo le digo a las personas que me dicen también que se exagera en la detención. En el caso Lavallato, y no hablo solo del caso Odebrecht, sino del caso Lavallato, donde hay más de 50 empresas brasileñas, Camargo Correa, OAS, etcétera, etcétera, inclusive las consorciadas peruanas, que tienen que ver con funcionarios de alto nivel, con expresidentes, con exministros, con exviceministros, con excongresistas. Estamos hablando de un nivel de corrupción gigantesco y de personalidades que en la historia, doctor, se convirtieron no en inmunes, sino en impunes. Entonces la gente dice, y que frente a eso, ¿qué hacemos? Necesitamos medidas severas. Los fiscales dicen, bueno, medidas severas son detenciones preliminares y detenciones preventivas. ¿Por qué no lo podemos ver desde esa manera? Claro, visto desde ese punto de vista, yo creo que podríamos hasta justificar las medidas, pero lo que aquí está complicando la situación es que muchas veces se están utilizando este tipo de medidas para lograr otro tipo de, por ejemplo, otro tipo de compromisos de carácter familiar. Por ejemplo, a un congresista le dictan medidas de detención y luego comprenden también a la esposa, a los hijos, etcétera, etcétera. Entonces, ese congresista se ve obligado a acogerse a la colaboración eficaz. Un poco se piensa que se está utilizando esta figura también para, en cierto modo, presionar para que se logren investigaciones. Ahora, el tema es también, ¿empieza la investigación a partir de la detención preventiva o de la detención preliminar? ¿O ya hubieron acciones anteriores dirigidas a investigar ese hecho? Entonces, muchas veces estamos pensando, o por lo menos se presenta ante el público, la idea de que a partir de la detención se empieza a investigar. No debe ser así de ninguna manera. No debería ser así, no, pero esa es la impresión que ahorita porque tenemos. A la hora que se sustenta ante el juez o ante la sala, tiene que tener un sustento de los primeros indicios razonables que llevan a la responsabilidad del acusado también. Claro, pero no se está respetando los parámetros que fijó, por ejemplo, el Tribunal Constitucional o la Corte Interamericana o la misma Corte Suprema, en el sentido de que tienen que darse copulativamente, dice el Tribunal Constitucional, los 3 requisitos que determinan que haya una prisión preventiva. Pero no podemos pecar también, así como en un momento cuando hablamos de política, hablamos de democracia boba, no podemos hablar de un sistema bobo. En este caso, doctor Peláez Bardales, no podemos hablar de una situación endeble, frágil, cuando no se toman determinaciones de este tipo. Bueno, claro, ese es otro aspecto que habría que dilucidar o en todo caso discutir. O sea, ¿en qué medida este tipo de acciones en las que no se respetan los 3 presupuestos facilitan o permiten que haya que no haya impunidad, o por lo menos que no vaya a haber la posibilidad de que se fuguen los investigados? Pero más adelante esto puede tener repercusiones en cuanto a violación de determinados derechos. Ese es el peligro. Pero yo le pregunto también esto desde ese ángulo, porque yo recuerdo, y dije al inicio que se lo iba a preguntar, que cuando usted era fiscal de la Nación se le acusaba mucho de esa cercanía con el APRA, para inclusive cuando se vio el caso de los narcoindultos, si mi memoria no me falla, se dijo, no es justo que desde la Fiscalía de la Nación archiven el tema para García, el tema de los narcoindultos, cuando hay evidencias claras de una vinculación, cuando el propio García dijo que todo pasaba por sus manos y etcétera. Eso hizo pensar en algún momento que nuestro Ministerio Público andaba frágil. Bueno, yo tengo que rechazar cualquier tipo de aseveración en ese sentido. Es más, una de las razones por las que he venido a nuestra invitación es precisamente para levantar este tipo de cargos, que se me hacía gratuitamente.
Lo que pasa es que cuando en algún momento un fiscal provincial me remitió una documentación, no una documentación, sino un pedido para que yo comprendiera al expresidente de la República, Alan García, lo que pasa es que yo tenía ya una concepción de lo que es la autoría inmediata, ¿no? Porque estuve frente al caso Fujimori y habíamos sido muy estrictos en respetar ese tipo de conexión. Entonces lo que faltaba era la relación entre Chinguel, ¿no? Y cómo llegábamos al presidente de la República. No había un ministro, no había un viceministro. Se tiene que haber una cadena de mando, una cadena que nos lleve hasta la última instancia. En esa línea yo dije que no habían elementos para comprender a García, pero de ninguna manera dije yo, oiga, inclusive yo dije profundice en la investigación para ver cómo llegamos hasta García. Pero era pues una cuestión técnica. ¿Es real que cuando usted era cuando usted era fiscal de la Nación, sus hermanos estaban muy vinculados al APRA y hasta visitaban Palacio? Bueno, mire, yo tuve un hermano que fue congresista, ¿no? Que fue congresista durante 3 periodos por el APRA. Claro. En el último periodo fue por muerte de la titular, una doctora Salazar, que murió en un accidente. Y él era execitario. Él era execitario acción. Pero Eduardo no tenía acceso a Palacio. No, estuvo bastante distanciado ya en los últimos años. Es más, no quiso ni siquiera asumir el cargo, porque él tenía otro tipo de compromisos, pero como el cargo de congresista es irrenunciable, tuvo que asumir, pero de ahí a que haya habido vinculaciones, de ninguna manera. ¿De ninguno de sus 2 hermanos? Uno de mis hermanos. Uno de sus hermanos era Eduardo, que fue congresista, pero hay un hermano Edmundo también. No, suyo. Edmundo fue presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, por supuesto, claro. Sí. Pero no, yo no me refiero al cargo en el Consejo, sino a la vinculación a Palacio y a la vinculación con el APRA y a la vinculación con García. Yo creo, y menos estando en la función, no, de ninguna manera. Cuando yo ingresé al Ministerio Público el año 1981, dejé totalmente al margen, además que no estuve jamás inscrito en ningún partido, dejé al margen absolutamente cualquier vinculación de tipo político. Y de eso me precio, que yo no tuve presiones ni económicas, presiones partidarias y menos de amenaza contra la vida en mi función como fiscal. Desde el año 81. Hubo algún momento, y eso lo he visto en el archivo hace unos momentos, algún momento que el congresista Tejada, quien presidía la denominada megacomisión, mal llamada megacomisión, dijo, claro, todo esto va pues con el vínculo que tiene José Peláez Bardales como fiscal de la Nación, si sus hermanos visitan Palacio de Gobierno. Le voy a decir que si usted revisa si se revisara la relación de personas que han ido a Palacio, Eduardo nunca fue a Palacio. Es más, ninguno de los dos, no solo Eduardo. Ninguno de los dos. Y refiriéndome al señor Tejada, tendría que decir lo siguiente. Yo también podría decir que él es filoaprista, porque su señor padre fue fundador del APRA, es más, ¿no? Todo el mundo lo conoce. Y él investigó también a Alan García y llegó a la misma conclusión, en el sentido de que no había desbalance patrimonial de García. Eso lo dijo en el pleno del Congreso. Después de investigar durante varios años, ni siquiera meses, y esa comisión recibió más de 20 millones de soles. ¿Usted tenía alguna amistad con García, no? Yo solamente... ¿Como amistad, digo? Amistad, no. Solamente, digamos, la relación funcional, porque no olvidemos que yo asumí el cargo el año 2011, cuando todavía García era presidente de la República. Claro. Y luego asumió el señor Humala y las relaciones ya funcionales fueron con el señor Humala. Ok, porque son parte de las cosas que claro, se achacan. Así es, siempre se dice, claro, si en la Fiscalía de la Nación estaba Peláez Bardales, que era pata de García, ¿no? A mí me han investigado, primero queriéndome vincular con los Sánchez Paredes, después con Orellana y después con Álvarez, el expresidente. César Álvarez. Con las 3 personas me han querido involucrar, pero yo sabía quiénes tenían interés en involucrarme. Ahí estaba el señor Gamarra en la comisión que presidió el señor Mesías Guevara, quien a toda costa me quería involucrar en el tema. Al final, felizmente que salí totalmente limpio de todas esas investigaciones. Muy bien. ¿Qué piensa de lo que ha pasado con el señor García? Muy lamentable, porque nadie quisiera perder la vida de esa manera, ¿no? Pero es una decisión personal de él y yo creo que eso hay que respetarlo. Y pues,
Yo comenté antes, dije, qué pena que ningún juez en el país nunca le pudo decir al señor García que era inocente, ¿no? Claro. Porque nunca llegó a esas etapas, ¿no? Sí, pues. Siempre hubo algo ahí y nunca llegó a esas etapas. Que hubo deficiencias en la detención o en el procedimiento. El procedimiento. Eso es evidente. ¿Cuál es la principal? Por ejemplo, si él estaba citado ese día a las 10 de la mañana, ¿no? Debieron esperar que fuera pues a la citación y ahí detenerlo. Pero ir a su casa cuando sabíamos que estaba armado y después lo que hemos visto a través del video, entonces yo creo que fue un riesgo. Pues pregunto, porque ahí ha habido una especie de monetón, ¿no? Aquí, ¿quién fue responsable? ¿A quién le correspondía el tema según el procedimiento? Porque la policía dice le correspondía al fiscal y la fiscalía dice la detención le correspondía a la policía. ¿A quién le correspondía desde su punto de vista? Bueno, si bien es cierto, el fiscal señala el mérito de la orden judicial que día y a qué hora se va a hacer la diligencia, pues la policía, una vez que llegan a la casa, debió haber tomado todas las providencias del caso para evitar un desenlace de esta naturaleza. O sea, le correspondía a la policía por función. Sí, y además debió haber ido el fiscal provincial también, ¿eh? El mismo José Domingo Pérez, no enviar a un adjunto. Pues, exacto. Sí. Bueno, eso es totalmente discutible. Muchas gracias, don José Pérez. Muchísimas Gracias por haber estado aquí en el programa. Gracias. Tengo que irme al corte, 10 de la mañana con 31 minutos. Regresamos con más, usted no se mueva, que esto es Exitosa Perú. Muy bien, señores, continuamos en el programa, son las 10 de la mañana con 36 minutos, 10 y 36. Yo les dije que iba a hablar un poquito sobre un comunicado que ha emitido la empresa Graña y Montero. La verdad que, bueno, vamos a hablar un poquito de ese tema, ¿ya? Porque la verdad me parece a mí sorprendente. Pero antes de hablar de ello, tengo una información de último minuto. Sobre la señora Susana Villarán. Todos los que están con una posible o con detención preliminar se han puesto mal. Me imagino que el estrés que te carga la información debe ser, ¿no? Me imagino que eso debe haber puesto mal también a la señora Villarán, porque hoy ya tenía ella que ir al Congreso de la República a responder, y temprano nosotros les dijimos que había enviado una carta para decirles que no iba a ir, ¿no? Ella no va a ir, tenía que ir ella, tenía que ir Castro también, Miguel Castro. Ha enviado una carta diciendo que no va a ir y ya salió de la vivienda que está ocupando en la playa, en el sur. Ya salió de ahí y entiendo está yendo a una clínica ubicada en el distrito de Surco para hacerse el chequeo del problema de salud que tiene. Ha sufrido un absceso peridional y maxilar superior izquierdo, el que se ha complicado con una hipertensión no controlada, por lo cual se complica el tratamiento y reposo absoluto por 5 días, por lo que estará imposibilitada de asistir hasta el 6 de mayo. Dicho, por favor, hasta el 6 de mayo ya no me convoquen, no me llamen, no me citen, porque no puedo ir. El médico me ha dicho reposo absoluto y permanente. Ahí tenemos imágenes de la señora Villarán en el vehículo, ¿no es cierto? Está en la parte posterior, dice que no va a hablar, que no va a declarar, sonríe nada más, dice, señora Villarán, una declaración, es Manan Canchu, dice no va a declarar, mueve la cabecita nomás la señora Villarán, y se va directamente a un lugar, a una clínica que está en el distrito de Surco. No puede ir a la comisión del Congreso de la República, donde tenía que responder sobre algunos temas como el de línea amarilla, por ejemplo. La Comisión de Defensa del Consumidor la había citado a la señora Villarán, a ella y a Castro también, a Miguel Castro, el exgerente municipal, la mano derecha de la señora Villarán, que no va a poder asistir. Álvaro Tapia está en el Congreso de la República. Álvaro, información en vivo, te escuchamos. Bien, nosotros continuamos en el Parlamento Nacional, estamos acompañados de la congresista de Fuerza Popular, Rosa María Bartra. Congresista, bienvenida, exitosa. Y quería consultarle acerca de este 70% de la población, según algunas encuestas, que estaría a favor de que cierren el Congreso. ¿Cómo lo toma?
Con preocupación, dado que parece que a un sector de la izquierda o a la izquierda, ahora lo único que les queda como recurso para tapar su tremenda corrupción y además la falsa moral con la que pregonaron durante mucho tiempo, señalando a otros cuando la corrupción la tenían ellos mismos, pretenden apelar ahora a encuestas en las que intencionadamente, creo yo, se pretende buscar y forzar un cierre del Congreso. Me preocupa sobre todo porque escuché la respuesta del vocero y asesor jurídico principal del presidente Vizcarra, el ministro de Justicia, que habló del cierre del Congreso como una posibilidad constitucional. Estamos en un Estado de Derecho y creo que las fuerzas democráticas debemos preservar la institucionalidad y defender al Congreso de la República, por ejemplo, en este caso, Congreso de la República que hace control de los actos del Ejecutivo, este Ejecutivo que por años nos ha robado y que parece ahora pretenden seguir haciéndolo, pero sin control, con absoluta impunidad. ¿Usted cree que con esta encuesta se quiere distraer a la población con otros temas de interés, como lo acontecido con el tema de las declaraciones de Barata? Y yo creo que en el caso del escándalo de Odebrecht se tiene que encontrar la verdad y sancionar a los responsables. Ese es trabajo del Ministerio Público y creo que de presentar las pruebas. Así que en eso se debe avanzar completamente y sobre todos, no distrayendo, no abusando, no teniendo presa, por ejemplo, a Keiko Fujimori, sin absolutamente ninguna vinculación con los actos de corrupción que hemos conocido. Y que a pesar que Jorge Barata ha hecho una excepción con ella, es la única que está presa. ¿Y los demás? ¿Dónde están? ¿Dónde está la capacidad del Ministerio Público para poder investigar? ¿Acaso no se han declarado ahora responsables de haber entregado sobornos por la obra Rutas de Lima? ¿Y acaso Rutas de Lima está contenida en el acuerdo? Creo que sobre este aspecto hay muchísimo más que responder, muchísimo más por investigar, muchísimo más por defender los intereses de todos los peruanos. Muchísimas gracias, congresista. La información entonces que se tiene desde el Parlamento Nacional, informe Loro Tapia para Éxitos. Bien, Álvaro, muchas gracias. Gracias por esa información desde el Congreso de la República. Graña Montero ha emitido un comunicado en diversos medios de comunicación, a medias páginas, páginas completas, en las cuales habla sobre la decisión del alcalde de Lima de ya no seguir con la vía expresa sur. Dice, se ha señalado en diversos artículos aparecidos en varios medios de comunicación durante la semana pasada que Jorge Barata habría declarado que Graña y Montero pagó directamente 3 millones en coimas en el marco de la construcción del metro de Lima. Lo que realmente dijo Barata Curitiba fue que solicitó el reembolso de lo que había pagado e incrementó en 3 millones lo que supuestamente le correspondía a Odebrecht. Eso no es cierto. Lamentamos que información errada se haya filtrado de una audiencia reservada y que haya sido utilizada por medios de comunicación teniendo en cuenta que no podrá ser corroborada fehacientemente. En esta circunstancia nos vemos en la obligación de aclarar el contenido de dicha audiencia reservada por el potencial perjuicio de la compañía. ¿Y por qué dicen eso en el comunicado? Porque han puesto un comunicado publicado en todos lados en la que dice, entre otras palabras y en buen romance, bueno, si el alcalde no quiere seguir con la vía expresa sur, ese es su problema. Nosotros estamos en toda la ley y vamos a insistir en que se continúe con la vía expresa sur y nosotros podremos hacer la obra. Estamos con el arquitecto Miguel Guerrero en línea. Arquitecto, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal, señor Rocha? Gracias por la llamada. No, al contrario. A ver, ¿a qué le huele todo esto, arquitecto? Y este comunicado que me imagino usted lo ha visto en algunos diarios también. Bueno, este tema de la vía expresa sur corresponde a un contrato tipo de las 3 concesiones que hay en la municipalidad. Y las 3 concesiones tienen una cláusula en la que se puede dar término unilateral al contrato. Por consiguiente, lo que dice el concesionario no es tan cierto. Lo que se necesita es la decisión de hacerlo y aparentemente el señor alcalde lo ha hecho. Ahora, le voy a comentar, ¿no? El grupo de profesionales que nosotros que trabajamos en este tema, el día 16 de abril le cursamos una carta al señor alcalde respecto de varios proyectos entre los cuales estaba Vía Expresa Sur. Vía Expresa Sur tiene en el precio que ha mencionado el señor alcalde públicamente, tiene un sobreprecio exorbitante. Hay otro detalle que es más importante aún. La señora alcaldesa Villarán, cuando publicó el precio de esta concesión, habló de algo más de $200 millones de inversión.
Sin embargo, leyendo los contratos, los dos últimos contratos, hay uno que está una adenda o una cláusula o un acuerdo que hace que el contrato esté vigente hasta el mes de junio de este año. El precio es de 136 millones de dólares. Entonces, aparte de que existe la cláusula de término unilateral del contrato, se estarían vertiendo versiones que no corresponden a la realidad. Lo que harían que los contratos se queden sin efecto sin ningún problema, señor Rocha. A ver, entre las cosas que dice Graña, dice: la compañía está en total cumplimiento de las obligaciones del contrato. La intención de reactivar el proyecto y su posterior retiro por parte de la municipalidad no tienen efecto alguno sobre el contrato. O sea, lo que dicen es: si el alcalde no quiere, ese es su roche. Igual vamos a hacerlo porque lo que él diga no tiene efecto alguno sobre el contrato. Pues, pero lo que pasa es que en el contrato hay dos partes, señor Rocha. O sea, ellos están hablando como si el contrato fuera solamente de una parte y que ellos fueran la única parte en el contrato. O sea, hay dos partes y las dos partes tienen que resolver. Y en esas dos partes hay una cláusula que le permite al concedente poner término unilateral al contrato en el caso existan razones para hacerlo. Ya, yo sé que usted está en una reunión, le pido que me regale 2 minutos más nada más, arquitecto, por favor, tengo que irme al corte rapidito, porque quiero preguntarle sobre algunas cosas que se está diciendo aquí en este comunicado que me parecen serias y me parecen además no tener sangre en la cara, pues seamos sinceros, ¿no? Odebrecht ha dicho clarito que sabían perfectamente, que sabían de las coimas, que sabían cuánto dar, cuánto es lo que han dado y todo lo demás. Además, ¿quién puede creer que no sabían cuánto el billetazo que se jugaba ahí? Voy al corte rápidamente, regreso con usted un minutito, don Miguel Guerrero, por favor. Bueno, continuamos en el programa. Rápidamente, estamos todavía en línea con don Miguel Guerrero, arquitecto. Sí. Ya, quería yo preguntarle sobre un punto más, por favor, de este comunicado que tiene que ver con el tema contractual, que es el que usted ha analizado bien también. Dice lo siguiente: el diseño y desarrollo del proyecto fue propuesto por la Municipalidad Metropolitana de Lima por nuestra compañía, siguiendo la normativa legal vigente, y el contrato fue adjudicado de forma regular. El contrato de concesión se firmó en el año 2013 y sigue vigente hoy, a pesar de estar en una suspensión acordada por ambas partes hasta junio de 2019. Se supone que en junio de 2019 se acabe el plazo para suspender el contrato y deberían ellos empezar a chambear. ¿Esto es así? Claro, la suspensión termina en junio. La suspensión termina en junio, pero el concedente tiene potestad para terminar unilateralmente el contrato en cualquier momento. ¿Por alguna causal en particular? Mire, el tema con la participación de Graña y Montero es que Graña y Montero ha evidenciado que el contrato tiene un objeto ilícito, y cualquier contrato que tenga un objeto ilícito es nulo de pleno derecho. Ajá. En ese momento lo único que se necesita es la voluntad del concedente para anular ese contrato, para dejar el término unilateral de ese contrato, y eso le corresponde el concedente de la municipalidad, y la municipalidad decide por su consejo metropolitano. Muy bien, me parece, yo hablo de frente a las cosas, ustedes lo saben, me parece bien fresco que después de todo esto de Odebrecht y que Graña Montero haya sido el consorciado, pretendan que los peruanos, en este caso los limeños, les levantemos otra vez la empresa con este tema de la vía expresa sur, ¿no? Y se está dejando de lado, señor Rocha, se está dejando de lado una cosa muy importante. No es porque nosotros lo hayamos puesto en relieve, pero es muy importante. Esa obra no debería costar más de 36 millones de dólares. Sí, claro, claro. Y está costando 700 millones de dólares. Sí, es una barbaridad, es una cosa, pero solamente por este hecho, señor Rocha, solamente por este hecho, se puede ejercitar la cláusula de término unilateral del contrato. Tremendo, la verdad, tremendo. Don Miguel Guerrero, como siempre, muchas gracias, muy amable. Gracias a usted, señor Rocha. Muchas gracias por atendernos. La señora, para ir a otro tema, la señora Susana Villarán está en su casa de Miraflores, me dicen, antes de ir a la Clínica del Surco, ha llegado a su casa de Miraflores y envió esta carta que tengo en manos a la Comisión de Defensa del Consumidor. Dice: pongo en conocimiento que por motivos de salud me va a ser imposible asistir a la investigación realizada por la comisión que preside
para este lunes 29 de mayo por haber sufrido de un acceso periodontal y maxilar superior izquierdo, al cual se ha complicado por una hipertensión no controlada, por lo que se me ha indicado un tratamiento y reposo absoluto de 5 días, por lo que estaré imposibilitada de asistir hasta el día 6 de mayo, conforme al certificado médico que adjunto a la presente, por lo que le solicito que pueda reprogramar fecha y hora para poder concurrir a vuestro despacho. Por lo puesto, solicito a usted acceder a lo solicitado. Otro sí digo que designo como abogado defensor al doctor Emilio Iván Paredes Yataco, con registro del CAL número tal, y designo como único domicilio procesal Avenida Arequipa 2450, tal, edificio El Dorado, distrito del Lince, así como la casilla electoral, la casilla electrónica, perdón, tal. 26 de abril del año 2016 se lo envía a quien preside la comisión que hoy la había citado de manera correspondiente. Ahí está lo que pasa con la señora Villarán. Estamos con Jaime Antezana, especialista en temas contra el terrorismo, porque hay algunas imágenes que han salido, hay alguna información que se ha hecho pública a través de las redes sociales también, de una reunión de supuestamente de gente de terrorismo, Sendero Luminoso, una reunión internacional que habría ocurrido en Lima, que inclusive ha tenido participación de representantes de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, los que no quieren la paz, por supuesto, en su país. Jaime, bienvenido. Buenos días. Buenos días, José. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué sabes de esta reunión? ¿Por qué se da o no se da? Ha habido inclusive música. Me ha pasado parte de un acto musical con letra bastante fuerte, ¿no? ¿Qué pasó ahí, Jaime? A ver, antes de empezar a dar cuenta de este evento que efectivamente se realizó el día 17 de abril, el día que el expresidente Alan García se suicidó y que opacó todos los demás eventos que han estado ocurriendo en el país, hubo un evento de la Coordinadora Internacional de Solidaridad con los llamados presos, prisioneros políticos, ¿no? En San Juan del Lurigancho. Efectivamente estuvo el Movadep, estuvo el FUDEP, que son considerados brazos políticos de Sendero, ¿no? También ha estado gente supuestamente de la FARC de Colombia, aunque sobre eso hay que decir que la FARC ya no existe. La FARC selló un acuerdo con el Estado colombiano y son parte hoy de la vía política. Digamos, son lo que podríamos determinar de alguna forma los disidentes de aquella FARC, ¿no? Habría que confirmar sobre qué disidentes, porque hay grupos, espacios de agrupamiento en Colombia, ¿no? En frentes guerrilleros, que se reclaman disidentes, pero que tampoco tienen articulación entre sí, ¿no? Entonces, para mí lo siguiente sobre esto, para que la gente tenga una opinión más o menos clara de lo que puede significar. Sendero está en una labor de activismo político desde la captura de Guzmán, y post captura se ha profundizado la participación, el accionar político de ellos. Van a cumplirse en septiembre de este año 27 años que el senderismo no perpetra ya una acción armada, un ataque terrorista, ¿no? Sin embargo, se les sigue llamando terroristas porque, bueno, así ha quedado en la psicología, pero no porque sea una praxis hoy de ellos, ¿no? No hay coches bombas, no hay paros armados, no hay asesinatos. Pero han habido ataques a vehículos policiales, no, hay policías muertos. Son los hermanos Quispe Palomino. Eso les acredita a ellos, ¿no? Eso no tiene nada que ver con Sendero, pero ¿no? Yo creo que hay que también diferenciar. Los hermanos Quispe Palomino es algo que se desenganchó desde el año 99, tras la captura de Feliciano. O sea, ellos no tienen nada que ver. Si la narrativa, ¿no? De los medios va a seguirlo considerando terroristas, senderistas y por lo tanto vinculados a lo que hace el Movadep, estamos mal, porque estamos confundiendo a la gente. Lo que yo creo es que... Eso es parte del discurso también de algún sector de inteligencia de la propia policía, ¿no? Porque en sus informes así lo llaman. Sí, ahí he leído siempre los voceros de la DIRCOTE, ¿no? Que ellos señalan que son senderistas, terroristas, cuando no lo son. Entonces, en realidad eso está más vinculado al narcotráfico, ¿no? Es una organización criminal del narcotráfico. Esos son los hermanos Quispe Palomino, ¿no? Sendero no, Sendero está activo, ¿no? Está haciendo política, ¿no? Y ellos han pasado no solo de acuerdo de paz, ¿no? Sino luchar por solución política, y luego ahora están empeñados en participar en las elecciones. Esta reunión internacional que habría ocurrido aquí en Lima es producto de eso, del trabajo que se está articulando de manera política de estas agrupaciones. Pero por supuesto, ellos están haciendo esa labor política, ¿no?
¿Y para qué? Para lograr la libertad de sus llamados presos políticos. Ahí están rotundamente equivocados. Acá no hay presos políticos, ¿no? Guzmán y compañía están... Son terroristas presos. Claro, son por prácticas terroristas. Eso acá no hay, no puede haber ninguna concesión. Sí, en por ese supuesto. terreno, ¿no? Ni un centímetro, ni un milímetro. Pero llamar a todos los eventos proselitistas que ellos realizan, terroristas tampoco es correcto, porque no hay, son eventos que están en las redes. Yo he ingresado y he visto que hasta hay fotos, imágenes. Sí, claro, hay videos. No hay ninguna imposibilidad de acceder. No se puede denominar, según tu proselitismo terrorista. No, eso. pues, porque no están llamando pues, a una nueva azonada violentista. Pero el sobresaltar a Abimael como un líder o... No, bueno, ahí lo están considerando como un prisionero político, ¿no? Ahí cambia todo. Que vive el pensamiento Gonzalo. Pensamiento Gonzalo no creo que haya habido. Ya hace mucho tiempo que ellos ya no hablan. Pero todavía lo mencionan, internamente, sus documentos internos, pero ya hacia afuera saben perfectamente que hay una ley, ¿no? Que al Miguel Guzmán no puedes levantar el pensamiento Gonzalo, porque eso sí sería apología al terrorismo. Pero no hay, lo pueden poner su foto de él y de Elena Parraguirre, pero eso no significa pues que estén enarbolando el pensamiento de Gonzalo públicamente, ¿no? Porque ellos saben perfectamente que eso ya no se puede hacer. Pero no es eso, el resaltar la imagen de Abimael y Elena Parraguirre, pero ¿no es apología del terrorismo? Habría que ver también en qué está Sendero, ¿no? ¿Qué es hoy el pensamiento de Gonzalo? El pensamiento de Gonzalo es solución política, amnistía general, reconciliación nacional, participación en las elecciones. Eso es lo que hoy el pensamiento de Gonzalo. Mucha gente se ha quedado cosificada, es decir, se ha quedado pues apergaminada al 92. No, muchas cosas han cambiado. O sea, ¿el pensamiento Gonzalo ya no es el pensamiento Gonzalo? Él mismo se ha retrucado, por supuesto. Hay una mutación ahí del pensamiento del senderismo. ¿Qué es lo que quiere hoy Sendero? Lo que quiere es participar del sistema político, del que estamos, ¿no? En el que nosotros estamos, y del que ellos pretendieron destruir entre el 1980 hasta 1992. Por el que nos bañaban de sangre. Así es. Eso es lo que quieren ellos. Pero hay que saber qué es lo que quieren para saber exactamente cómo enfrentarlos. ¿Quién los enfrenta hoy en San Juan de Lurigancho, en este evento? Nadie. Porque no hay partidos en el Perú. Pues. Todos los partidos, ¿no? La hipótesis esta de que la criminalización de la política se está confirmando con todo lo que ha dicho Jorge Barata la semana pasada, ¿no? ¿Qué tenemos en realidad? ¿Qué hemos tenido? ¿Partidos o qué hemos tenido en realidad? ¿Tenemos partidos realmente en el país? Quizás el APRA se salva, porque tiene una larga historia, pero más bien Sendero sí apunta a ser un partido político. Yo creo que la historia del APRA es una historia golpeada, más bien. Golpearon mucho. Pero la verdad entonces es que no tenemos partidos en el tejido social, ¿no? No tenemos partidos ahí y los únicos que hacen política son escasos partidos, como Sendero entre ellos y sus organismos autogenerados. Ellos son los que están haciendo política. ¿Pero para qué? ¿Para volver nuevamente a los coches bombas, a los asesinatos selectivos? Yo no creo en eso. Yo creo que ellos ya quieren incorporarse al sistema político. En el 2011 intentaron participar en las elecciones generales. Les impidieron con una norma. Sí, claro, no se pudo. En 2016 también intentaron. Igual se los impidieron, ¿no? Y intentarán en el 2021, lo van a intentar. Y ojalá a veces se les vuelven a pedir. Seguramente, pero están haciendo política. ¿Hasta cuándo se les puede llevar a la cárcel por esto? No se les puede llevar a la cárcel por esto. No, a no ser que se pueda identificar como apología al terrorismo, política no es delito. No se puede cualquier cosa tipificar como apología al terrorismo. O sea, un evento no puedes tipificarlo por terrorismo porque ellos están presentes. Sí, no por ello. Lo que yo señalo es que podría ser desde el punto de vista de ensalzar la imagen de un genocida como Abimael, como Elena Parraguirre, decir viva Cabral González. Las imágenes cosas, no están ensalzando, simplemente están exigiendo su libertad, como pueden exigir por cualquier otra persona, ¿no? Si estuvieran ensalzando es otra cosa, ¿no? Ahí cambia la perspectiva, ¿no? Ahora, la FARC ya no existe, el MRTA tampoco existe, sin embargo en un informe se habla de una alianza entre Sendero y el MRTA. Si el MRTA no existe, o sea, seamos realistas, el Perú, el Perú ya no tiene la amenaza terrorista, ya desapareció. ¿Por qué? Porque ellos quieren ser parte del sistema político. Están desesperados por ser regidores, alcaldes, gobernadores regionales. Y por ahí no vaya a ser que se nos haya escapado alguno, yo creo que sí. Por ahí el sistema los absorbe. Sí, pues. Cuando la izquierda de los 80 se lanzó a las elecciones y fueron absorbidos por el sistema, mira ahora Susana Viera, ¿no? Por coimas de Odebrecht,
¿no? Y está enferma, seguramente recurriendo a las mismas prácticas de muchos otros para evadir ir pues, a las citaciones del Ministerio Público. Esa es la vergüenza, esa es la vergüenza nuestra. Entonces, tenemos que el país exige tener partidos políticos serios, enraizados, ¿no? Mientras no existe eso, no hay quien pelee políticamente con Sendero Luminoso. Y lo único que estamos buscando es la forma de cómo meternos a la cárcel, cuando eso no es la salida. La salida es política y no es legal. Muy bien, te agradezco, Jaime. Gracias por haber estado en el programa con nosotros. Señores, el tiempo me ganó. Regreso, si Dios quiere, mañana, como siempre, arrancando la jornada noticiosa a las 4 de la mañana. Los dejo con Giovanna Díaz y La Verdad en Exitosa. Conmigo esta mañana. Chao.